Nosotros, ¿por qué? Cantamos el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Y no cánticos religiosos? Ahora, hermanos y hermanas, ninguno de nosotros está cantando cánticos religiosos. Ya no los hay. Incluso, los cánticos religiosos, tal vez todos los hemos olvidado. En el pasado, el año pasado, cuando aún no habíamos establecido el cántico de Moisés y del Cordero, antes de eso, en nuestras canciones, es muy probable que algunas canciones fueran de origen religioso, algunas canciones que venían de la religión. Una vez que nos dimos cuenta, las eliminamos. Más adelante, cuando el Padre Celestial dijo que somos el reino de la alabanza, poco a poco nosotros, después de aproximadamente 1 o 2 semanas, abandonamos por completo las canciones anteriores, incluso las canciones anteriores que todos nosotros habíamos tomado de la Biblia para crearlas, también las abandonamos, porque el Padre Celestial decretó que nos daría melodías, nos daría ritmos, y que conforme al Padre Celestial, conforme a lo que el Padre Celestial Jehová nos dio, sus ritmos y melodías, para alabarle, solo así agradaría a Dios. Por ejemplo, la melodía de alabanza es la que el Padre Celestial puso en el hermano Heber, para que el hermano Heber la comprendiera, y también hay otras melodías que el Padre Celestial concedió a las hermanas correspondientes, y así, ellas las recibieron. Entonces, la construcción de estas canciones, por los hijos amados de Dios, que las recibieron, tales canciones, también provienen del cielo. Usamos estas melodías para alabarle, y eso agrada a Dios. Pero si nosotros ahora seguimos cantando cánticos religiosos, es probable que el Padre Celestial y el Señor se enojen, porque los cánticos religiosos están contaminados. Por lo tanto, esas canciones no son del agrado de Dios. Además, quienes crearon esas canciones tal vez no recibieron el Espíritu Santo. Es posible que todos ellos tengan espíritus malignos en su interior, o bien, las plagiaron de otros. Esas canciones, al ser ofrecidas a Dios, no le agradan a Dios. Nuestras canciones deben ser del agrado de Dios. Entonces, ¿cómo pueden agradar a Dios? Las melodías que Dios eligió nos fueron dadas. Jehová Dios mismo nos dio la melodía. Nos dio su ritmo. Creamos sobre este ritmo. Entonces, en ese momento se oró, y luego, después de orar, el hermano Heber oró diciendo que cada tipo de canción tiene un tono musical, y ese tono musical es el comandante de esas canciones. Este tono musical es el comandante de esta categoría de canciones. Por ejemplo, tono de alabanza. Entonces, este tipo de melodía del tono de alabanza es la que guía las canciones del tono de alabanza. El tono de glorificación. Entonces, este tipo de melodía del tono de glorificación es la que guía el tono de glorificación. Al orar desde esta perspectiva, efectivamente, el Padre lo cumplió, haciendo que nosotros, todos los hijos, podamos cantar canciones con estas melodías. Ahora tenemos 9 tonos de canto. Por supuesto, en la construcción anterior de las canciones de algunos tonos eran relativamente pocas, por lo tanto, no había muchas que supiéramos cantar. Entonces, en cuanto a las siguientes melodías, a continuación, las canciones de todos los tonos son casi iguales, en la misma cantidad. Tal vez las del tono de alabanza sean las más numerosas, y los otros tonos no difieren mucho. Básicamente son casi iguales. La diferencia no es muy grande. De esta manera, nuestras canciones tendrán canciones de todo tipo de melodías. Todo tipo de melodías. Habrá canciones de todos los tonos. Y además, los pensamientos expresados serán precisos. Así, agradará a Dios. Tal como el hermano Heber, desde que recibió el Espíritu Santo, hace ya 8 años, ha realizado 2 cosas. La primera fue traducir la Biblia. La segunda fue construir el templo. En cuanto a construir el templo, fue reconstruir el templo. Ahora bien, entonces, por supuesto, hacer estas cosas, al final, es para difundir el Evangelio a todas las naciones y tribus, para que los hijos de todas las naciones y tribus obtengan la vida. Esta es la cosa más importante. Ahora, hemos traducido la Biblia, y las canciones han sido construidas. Entonces, las canciones para adorar a Dios son precisas. La traducción de la Biblia es precisa, y al usar la Biblia para explicar la verdad es precisa. La verdad es precisa. La alabanza es precisa. Entonces, la vida es precisa. Es decir, la verdad es precisa. Ya entendemos quién es nuestro Señor. Ya lo hemos comprendido. Ya no tomamos la cruz como nuestro Señor, ni tomamos la religión como nuestra fe, ni seguimos estudiando esa educación de la Trinidad, ni seguimos estudiando las doctrinas de las diversas religiones. Dejando de lado todo tipo de pensamiento de los seminarios teológicos, solo comprendemos que
Amar a Jehová con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y con toda nuestra vida. Es nuestra misión. Amamos al Señor con toda nuestra vida. Por el nombre del Señor Cristo, somos salvos. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor. Orar, alabar y realizar el santo servicio. Todos en el nombre del Señor Cristo. Declaramos hacer. Nosotros ya hemos entendido. Y también comprendemos quién es nuestro Señor. También comprendemos que el bautismo es para estar bajo el nombre de Dios, el nombre de Cristo, el nombre del Espíritu Santo, para llegar a ser de Dios, de Cristo, y el pueblo bajo el nombre del Espíritu Santo. También hemos entendido la salvación y también entendido la promesa de Dios, y lo hemos comprendido por completo. De esta manera, la verdad se vuelve precisa. La precisión de la verdad se debe a que Dios le ordenó al hermano Heber traducir la Biblia. Más adelante, cuando el hermano Heber enseñaba la verdad, unos años después, ya era precisa, y los hermanos y hermanas también la comprendieron por completo. Y ya, no se desvían más. A continuación, al adorar y alabar con precisión, entonces, este reino será un reino con la presencia de Dios. ¿Con qué reino está el Padre? ¿Presente? Está presente con el reino que le alaba. El Padre Celestial no dijo que fuéramos una iglesia o religión, sino que dijo que somos un reino. Cuando el hermano Heber tradujo la Biblia, tampoco tradujo la palabra iglesia como iglesia. Las Biblias religiosas lo traducen como iglesia, pero el hermano Heber lo tradujo como congregación. Congregación significa un grupo de personas que creen en el Señor. Ese es el significado. Congregación se refiere a las personas. En cuanto a iglesia, es posible que se refiera a algún lugar religioso, o a los creyentes de una religión, un grupo de personas y cosas así. Así que, evitándolos, nos llamamos congregación. La congregación cristiana, convirtiéndose en una gran nación con 12 tribus. La congregación, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es la congregación. Se refiere a un grupo de personas, un grupo que cree en el Señor, que por el nombre del Señor obtienen vida, personas con una vida nacida de nuevo. Esto se traduce como congregación. Entonces, hoy decimos que, si construimos bien las canciones, y son precisas, y la melodía también es precisa, y hermosa, entonces, de esta manera, todas las naciones y tribus adorarán con precisión. Las canciones tienen que ver con la adoración a Dios. Por ejemplo, si la canción es precisa o no, es como los antiguos israelitas, ofreciendo bueyes y ovejas, si lo que ofrecieron estaba bien o no, o bien, si la canción no es precisa, y se traen cosas religiosas hacia acá, entonces es como si una persona que ofrece sacrificios a Dios no los ofreciera, ni estuviera en el templo de Dios, ofreciendo el sacrificio, sino en el templo de otros dioses, ofrecer sacrificios, o traer las ofrendas de otros dioses al templo de Dios para ofrecerlas. Nada de esto es agradable a Dios. Nada de esto es agradable al Padre Jehová. Por lo tanto, cuando las canciones son precisas, la fe es precisa. El objeto de la fe. El objeto de la alabanza es preciso. El objeto de la alabanza es Jehová y el Señor Jesucristo. Cuando el objeto es preciso, entonces, los pensamientos expresados también son precisos. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra que los pensamientos expresados son precisos? En la Biblia antigua, en el Antiguo Testamento antiguo, Dios ordenó: todas las ofrendas presentadas a Dios deben pasar por la revisión del sumo sacerdote. Esto se debe a que, en la frente del sumo sacerdote, había una línea de texto escrita, que decía, santidad a Jehová. Es decir, el sumo sacerdote debía asegurarse de que este carnero fuera santo, este cordero macho, o cordera hembra, fuera santo, este buey fuera santo, y que las ofrendas presentadas a Dios fueran santas. Por eso, en la frente del sumo sacerdote, grabado en oro, y así, esta línea de texto grabada, que decía, santidad a Jehová, además, se colocaba en la frente de la tiara del sumo sacerdote. Eso significa que las canciones actuales deben ser revisadas por el hermano Heber, y además, después de ser modificadas personalmente, pueden ser ofrecidas al Padre Jehová. Si han sido modificadas personalmente, sí, estas canciones no son tan buenas, entonces, la responsabilidad recaerá sobre el hermano Heber. Así asume la misión de ofrecer sacrificios a Dios, y también asume la misión de pastorear al pueblo. Una vez aprobadas personalmente, pueden ser ofrecidas al Padre. Entonces, el Padre se complacerá. El Padre dirá: bien, esta canción me agrada la adoración que ofrecen, me agrada la alabanza que tú y tus hijos ofrecen. El Padre, entonces se complacerá, y así el reino se fortalecerá. Por eso, la alabanza debe ser precisa. Precisa. Los pensamientos expresados correctamente deben ser precisos. De esta manera,
nosotros mismos, usando las canciones correctas y estos materiales correctos. Esta información de las canciones la enviamos a los hermanos y hermanas. Los hermanos y hermanas, sobre esta base construyen, lo cual es básicamente correcto. Pero, además de la revisión del hermano Heber y de sus modificaciones, entonces se puede ofrecer al Padre, en cuanto el Padre y el Señor escuchen nuestra hermosa melodía y nuestro canto conmovedor, seremos recordados por el Padre y el Señor, haciendo que nosotros, de esta manera, construir canciones. Entonces, todas las naciones dirán, venid, subamos al monte de Jehová, al Dios de Heber. Al Dios de Heber. Así dice el Espíritu Santo. Venid, subamos, al monte de Jehová, al de Jacob, ir a su Dios, es decir, a Jacob, al hermano Heber. ¿Por qué? Ir al Dios del hermano Heber. Allí, vaya, donde el Dios del hermano Heber, hay muchísimas canciones de alabanza a Dios. Estas canciones, cuando las ofrecemos a Dios, cuando le alabamos, no solo hacen que Dios sea glorificado, sino que nosotros también recibimos vida. Estas canciones tienen letras que hacen que la gente ame profundamente a Dios. El pensamiento de amar profundamente al Señor. Entonces, mientras cantamos, aprendemos a amar a Dios con nuestra vida. Aprendemos, mientras cantamos aprendemos a amar al Señor con nuestra vida. Entonces, amar al Señor con la vida nos da vida a nosotros mismos. Amar a Dios con la vida nos da vida. Por eso, en las canciones hay vida, lo que significa que, en las canciones, está el pensamiento de amar profundamente a Dios. Están las palabras de amar profundamente a Dios. Así, cantando y cantando, sin darnos cuenta cantamos, y derramamos lágrimas. Sin darnos cuenta, al cantar, descubrimos que amamos mucho a Dios. Cuando descubrimos que amamos mucho a Dios, en realidad es porque Dios nos ama mucho. Solo entonces sentimos que lo amamos mucho. Si es así, entonces tenemos vida. De esta manera, decimos que construir canciones es para adorar con precisión y de manera correcta. En el antiguo reino de Israel, antes de que fuera una nación, no había templo. Cuando la nación de Israel solo tenía a sus antepasados, siendo llamados, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob siendo llamados, la nación de Israel no tenía templo. Tener un templo fue solo cuando se convirtió en nación. Entonces hubo un templo. En aquel tiempo, solo había un altar. Solo un altar. Ni siquiera el altar de oro. Solo el altar de sacrificios. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob debían ofrecer en el altar vacas y ovejas como sacrificio a Dios. Más tarde, en la época de Moisés, aunque no había templo, ya existía el tabernáculo. El tabernáculo de Dios. Entonces, los sacerdotes de Israel estaban en el tabernáculo, ofreciendo sacrificios a Dios. En la época de David, David también construyó un tabernáculo. Allí estaba el sacerdote, ofreciendo sacrificios a Dios. Al llegar a Salomón, entonces hubo un templo. El sacerdote construyó allí. Es decir, cuando se convirtió en una nación. Entonces hubo el arca del pacto. Cuando se convirtió en una nación. Entonces cuando hubo el tabernáculo y el templo. En los tiempos antiguos. Aunque, lo que el Señor Cristo estableció fue el reino de Israel del nuevo pacto. Pero en ese momento, aunque se estableció, aunque ya se había hecho el pacto, pero aún no se había convertido en una nación, refiriéndose a, teniendo las tablas del pacto, teniendo el arca del pacto, y los apóstoles, se refiere a que ya había un altar. Pero cuando llegó el tiempo del hermano Heber, se dice, somos el reino de la alabanza. Desde cuando había muy poca gente, solo había un altar. Cuando la gente aumentó, entonces pudo haber un templo, y se convirtió en una gran nación, lo que significa que el Padre Celestial quiere que nosotros nos convirtamos en una nación. En este momento, el arca del pacto de Dios ya ha sido colocada dentro de Israel. El pacto de Dios ya está dentro de Israel, solo esperando las 144,000 canciones. Después de ser confirmado, el pacto estará con nosotros para siempre. Día y noche, de nuestras bocas. Dios recibe alabanza. Dios entonces hace un pacto. El gobierno para siempre. La autoridad para gobernar todas las cosas en el universo, otorgada a Israel y a los hijos de Israel, para que Israel y los hijos de Israel, también de parte de Dios y del Señor, obtengan la vida eterna. Esto es edificar el capítulo de alabanza. Edificar el cántico de Moisés y del Cordero. Es edificar el reino de Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.